Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. En la receta anterior de la crema pastelera hicimos una encuesta. ¿Cuál receta preferíais que subiéramos esta semana? ¿La tarta de manzana o la tarta de fresa? Y se nota que os encantan los clásicos, ya que la mayoría preferís la tarta de manzana. Así que esa es la receta que vamos a hacer hoy. Una tarta de manzana diferente a las demás. Es la más característica en la zona de España donde yo vivo y para mí la más sencilla y la más ligera. Te va a encantar. Pero te recuerdo que la tarta de fresa también la vamos a subir. Pero aunque parezca muy parecida a esta, tiene unas diferencias bastante notables. Así que cuando la subamos, no te la pierdas. Pero bueno, no me entretengo más. Super tarta de manzana de Recetas que Funcionan. No te la pierdas y ¡vamos con los ingredientes! Hoy toca nuestra maravillosa tarta de manzana. Y aquí tienes el listado de ingredientes, que como siempre está disponible en gramos, en tazas y también en inglés. Acuérdate de pausar el vídeo para poder copiarlos. Si eres uno de nuestros seguidores fieles, de aquellos que tienen la campanita activada, estoy seguro que habrás visto el vídeo de la crema pastelera. Pero si no lo has hecho o no te acuerdas, te recuerdo que al final del vídeo voy a hacerte un extracto súper rápido de cómo se prepara, con el listado de ingredientes. Así que ya sabes, no te pierdas ninguna parte de esta fantástica receta de tarta de manzana. Y comenzamos con la elaboración de la receta. Como vas a ver, es súper sencilla. Lo primero, poner directamente en el molde la hoja de hojaldre. Te recuerdo que tienes disponible la receta en el canal, pero hoy en día nos venden hojaldre en cualquier supermercado y además es bastante económico. Así que no te compliques la vida y elige una hoja de hojaldre redonda. Y como puedes ver, con la ayuda de los dedos la estiramos si hace falta y vamos adaptándola al molde. Cuando ya tenga la forma del molde, la vamos a pinchar bien con un tenedor, pero tienes que pincharla bien. Ya verás por qué te insisto tanto. Una vez hecha esta parte, le vamos a poner una buena cantidad de garbanzos crudos. Todo esto evitará que nos crezca la masa durante el horneado. Que vamos ya directamente al horno, que tenemos precalentado a 200 grados centígrados, con calor arriba y abajo siempre que sea posible. Y la vamos a tener 10 minutos. En mi caso, como no pinché bien con el tenedor, fíjate cómo aún a pesar de los garbanzos, creció. Pero si te pasa, no te preocupes, porque tiene arreglo. Lo mueves un poquito con la mano, lo vas aplastando poquito a poco y se volverá otra vez a su sitio. O sea, que si te pasa, no hay ningún problema. Ya está lista. Ahora solamente tenemos que esperar a que se enfríe. Cuando ya esté perfectamente fría, le puedes quitar completamente los garbanzos. Tienes que quitarlos todos, que no te quede ninguno. Y ahora sí, ya pasamos a la siguiente parte de la receta, que va a ser cortar lo más fino posible la manzana. Yo me voy a ayudar de este gadget o accesorio de cocina, que es el que se utiliza para hacer los tallarines de calabacín o de cualquier otro tipo de verdura, que te hace un corte súper fino. Si no dispones de este accesorio, no te preocupes, lo único que tienes que hacer es cortarlo a cuchillo lo más fino posible. Primero lo partirías por la mitad y luego vas cortando cada media luna lo más fina posible. Es muy importante que te quede siempre la manzana bien fina. Si te fijas, lo que he hecho es, después de pasarlo por la maquinita, lo que voy es cortando la mitad de la circunferencia. Como ves, súper sencillo. Y ahora vamos a la siguiente parte, que simplemente es ponerle la crema pastelera. Te recuerdo que al final del vídeo tienes el extracto súper rápido y con los ingredientes para preparar esta magnífica crema. La extiendes bien y ahora fíjate en la decoración de la tarta. Es súper importante ya que así nos va a quedar mucho más bonita. Como vamos dando círculo y vamos colocando las diferentes partes. De esta forma nos queda muchísimo más bonita, como si fuera una flor. Y ya cuando llegues al centro vamos a plegar los trocitos de manzana bien finos para intentar darle la forma definitiva de flor. Como ves, sencillo y no tiene ningún misterio. Ahora, un paso súper importante. Tienes que ponerle azúcar por encima. Puede ser azúcar blanca como estoy haciendo yo o azúcar moreno. Si usas un azúcar moreno te quedará un poquito más oscura, pero igualmente buenísima. De esta forma caramelizará, soltará los jugos la manzana sobre la crema y nos va a dar un sabor impresionante. Y ahora sí, al horno, que tenemos que tener precalentado
a 180 grados centígrados, con calor arriba y abajo, y la vamos a dejar 45 minutos. Mientras está trabajando el horno, vamos a prepararnos el jarabe con el que vamos a bañar la tarta. En un cazo pones el azúcar, el agua y si tienes un trocito de vaina de vainilla y la llevamos al fuego. Vamos a dejarla en el fuego hasta que el azúcar se derrita completamente en el agua. Mientras tanto, hidratamos 2 hojas de gelatina. Fíjate cómo en unos minutos ya se ha disuelto completamente el azúcar, solo hasta que se disuelva. Cuando ya veas que no notas el azúcar cuando lo mueves con una cuchara, y le añadimos así en caliente las hojas de gelatina que se han hidratado. Movemos con una cuchara hasta que se disuelvan completamente. Como ves, súper sencillo. Y ya tenemos la tarta lista. En esos 45 minutos la manzana habrá soltado sus jugos sobre la crema y está perfecta. La manzana bien cocinada y bueno, no te haces una idea de lo bien que huele la casa. Y así directamente en caliente vamos a pincelarle el jarabe o sirope justo por encima. De esta forma daremos brillo a la tarta y además se nos conservará muchísimo mejor. Y listo, ahora ya solamente te toca esperar. Yo te recomiendo que esté bien fría, al menos un par de horitas en la nevera. Y bueno, cuando la desmoldes y la pruebes, vas a ver que esto es un auténtico espectáculo. Fíjate sobre todo en el corte. Vas a ver cómo queda súper ligera gracias al hojaldre, que está además bien tostadito o doradito, la crema pastelera que es una auténtica explosión de sabor y la manzana bien fina que ha soltado todos sus jugos en la crema y bueno, es una combinación perfecta. Y ahora fíjate en el corte, vas a ver cómo se ve perfectamente las capas de hojaldre súper ligeras, la crema pastelera bien firme y la manzana justo por encima. Y gracias al brillito que le hemos dado con el sirope o jarabe que hemos preparado, vas a ver también cómo después de enfriar se gelatiniza gracias a la gelatina que le hemos puesto, que además le ayuda a darle sabor y aparte nos va a conservar muchísimo más la tarta en la nevera. Te aguanta sin ningún problema varios días. Y bueno, es un auténtico espectáculo que te invito a que lo pruebes y que compartas el resultado en tus redes sociales. Pero espera, no creas que hemos terminado. Te recuerdo que ahora a continuación tienes la receta de la crema pastelera. Es una receta más rápida pero completa. Fíjate en lo que te decía antes, cómo gracias al frío se ha convertido en gelatina el brillo que le hemos dado justo por encima. Y queda espectacular. Así que no hemos terminado todavía y ahora te dejo con la receta de la crema pastelera. Súper fácil, igual que la tarta y buenísima. Aquí tienes los ingredientes que vamos a utilizar. Acuérdate de pausar el vídeo para poder copiarlos. Los pasos muy sencillos y muy rápidos. Lo primero que tenemos que hacer es separar las claras de las yemas. Nos quedamos con las 4 yemas y en un recipiente amplio le ponemos el azúcar y con la ayuda de un batidor o varilla mezclamos bien hasta que se incorporen. A continuación ponemos la esencia de vainilla. Mezclamos y añadimos parte de la leche. De esta forma tendremos mayor cantidad de líquido para poderle tamizar a continuación la maicena o almidón de maíz, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Tamizamos bien para que no nos quede ningún grumo y con la ayuda de las varillas mezclamos hasta que esté todo perfectamente incorporado y a continuación añadimos el resto de la leche. Seguimos mezclando hasta que se incorpore todo y tan fácil como llevar toda esta mezcla a la olla o cacerola. La ponemos al fuego a una potencia media-baja y tenemos que estar removiendo con la ayuda de las varillas hasta que la crema empiece a hervir. Justo en ese momento espesará. Como ves, súper fácil y muy rápida. Y cuando ya haya espesado, antes de pasarla directamente al recipiente final, la pasamos por un colador para que nos quede bien fina. Tápala con papel film o papel de plástico. La tienes que tapar justo en la superficie. Y ahora ya lo podemos tapar perfectamente y guardar en la nevera. Y cuando ya esté bien fría, la puedes utilizar para cualquiera de nuestras fantásticas tartas, la de manzana y la de fresa. Bueno, ya toca despedirme, pero antes de ello, primero recordarte, acuérdate de activar la campanita de YouTube y activar sobre todo todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos una nueva videoreceta. Y bueno, por supuesto, si no lo has hecho todavía, sígueme en Instagram.